La esencia de la propaganda consiste en ganar gente para la idea de una forma tan sincera, tan vital que al final sucumba ante ella de tal manera que ya no la pueda abandonar nunca. Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi. La evolución de los medios de comunicación social en el siglo XX es la crónica de dos aventuras: la lucha contra el tiempo y la lisa contra el control político de la información. La primera, que obtiene resultados espectaculares, es un esfuerzo profesional para acortar el plazo temporal entre el hecho y su conocimiento. La segunda, que está inconclusa, es un desafío periodístico que permite ofrecer información veraz de todo lo importante que ocurre. La prensa de comienzos de siglo muestra más preocupación por influir sobre el lector, con diversas intenciones, que por ofrecerle una visión adecuada de la realidad. Es el momento en que se desarrolla lo que luego se llamará periodismo amarillo, y es también la edad de oro del periodismo de partido. El periodismo informativo es la gran novedad de mediados de siglo, complementando o perfeccionando posteriormente con lo que se ha conocido como periodismo de explicación. La radio echó a andar en la Primera Guerra Mundial. Comenzó a internacionalizarse a fines de los años 20 y en manos de Roosevelt, Goebbels y Stalin cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda del transistor democratizó la política e igualó clases, liberalizó economías y despertó conciencias, multiplicó el poder de manipulación y desde Berlín a Sudáfrica ayudó a derribar muros que parecían indestructibles. Mezclando educación y diversión, propaganda y miedo, desde la Primera Guerra Mundial los gobiernos y sus estados mayores han utilizado el cine para fabricar ilusiones, generar lealtades, sembrar temores y, sobre todo, personalizar el liderazgo con rostro humano. Es así que la televisión heredó lo mejor y lo peor de los medios que la antecedieron. El dominio de la información se reveló como parte relevante de las estrategias de los principales regímenes totalitarios y autoritarios de la Europa del siglo XX, porque no puede olvidarse que, en definitiva, la comunicación es poder. Repite una mentira y tarde o temprano se convertirá en verdad. Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi. Frase aprendida de los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Fotoperiodismo. En los comienzos durante la Primera Guerra Mundial, todas las naciones enviaron fotógrafos militares, aunque también estuvieron presentes fotógrafos civiles. Los equipos habían mejorado su calidad, aunque tenían un grave inconveniente. Debían enfocar mirando hacia abajo, lo que suponía que exponían peligrosamente la cabeza al fuego del enemigo. Fue también en esta época en la que se perfeccionó la fotografía para fines estratégicos. La fotografía de combate alcanzó su mayoría de edad en este conflicto, con cuerpo de fotógrafos de guerra que habían perfeccionado la técnica hasta convertirla en un arte. Las unidades de fotógrafos eran tomadas en cuenta y se les incluía como parte importante de la acción bélica. El fotoperiodismo se desarrolló a principios del siglo XX, pero sería la Guerra Civil Española y con la Segunda Guerra Mundial cuando llegaría a su máximo apogeo. Con los adelantos tecnológicos, las fotos viajaban con la misma rapidez que lo hacían las crónicas a través del cable submarino. El poder de las imágenes no pasaba inadvertido a los aparatos propagandísticos de las potencias que entraron en guerra en 1939. Los nazis se hicieron acompañar por sus fotógrafos e hicieron creer a sus ciudadanos que Europa estallaba de alegría con el paso de sus tropas. Pero sería con la entrada de soviéticos y estadounidenses en el conflicto en el año 1941 cuando el fotoperiodismo se afianzaría definitivamente como un género en sí mismo para contar historias como imágenes obtenidas desde los propios escenarios bélicos. Corresponsales de guerra. «Quitaos de mi camino, miserables borrachos», era la frase con la que el general Kitchener obsequiaba a los corresponsales de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Kitchener era ministro de Estado y se opuso a que los periodistas británicos cruzaran el canal para informar desde el Centro de Operaciones Europeo. El odio de Kitchener hacia los periodistas apareció cuando el corresponsal se independizó de las oficinas de relaciones públicas de los ejércitos para ir al lugar de los hechos y cubrir las guerras. El general Kitchener ordenó que detuvieran a todo corresponsal que apareciese por el frente francés en el curso de la Gran Guerra. Los periodistas británicos ponen en práctica los trucos propios del oficio para eludir a los agüesos de Kitchener. Viajaban disfrazados,
Utilizaban el tren, la bicicleta y se hacían los despistados. Ellos fabricaron el conflicto para subir la tirada. Quizás es aquí donde comienza el morbo de los medios. Esta aproximación fue entendida por los generales como una traición a la patria. Para ellos, el periodista debe ser antes un patriota que un cronista civil. Cualquier cosa que diga o escriba servirá como información para el enemigo. Ya dijo Napoleón que preferiría el control de los periódicos a una división en combate. Para la Segunda Guerra Mundial, el periodista debía sufrir constantes censuras de su material de una oficina a otra, hasta que la crónica quedaba adelgazada y desnaturalizada. El Nobel de Literatura Steinbeck contó en 1965, tanto él como sus colegas se vieron obligados a recurrir a toda clase de trucos para saltarse el rigor de la censura. En cuanto a la Alemania nazi, Joseph Goebbels, ministro de propaganda por ese entonces, militarizó a todos sus periodistas de un plumazo. La verdad estaba en Berlín y no en mi frente. Pensaban, paranoicos ellos, que el menor desliz podía inclinar el balance de la guerra hacia el este. El código de conducta para los enviados especiales se basaba en esta pregunta elemental: ¿es bueno para el ejército que se haga pública esta información? Cuando llega una guerra, la primera víctima es la verdad. Frase pronunciada por el senador norteamericano Hiram Johnson en 1917. En todos los casos se crearon organismos administrativos centralizadores bajo denominaciones varias. La mayoría incluyó el término propaganda, a imitación del ministerio creado por Joseph Goebbels en Alemania de 1933. Tanto Joseph Goebbels, hombre de confianza de Hitler para la propaganda, como el propio Mussolini, que había sido periodista antes de lanzarse a la política, fueron los más sistemáticos que el uso de todos los medios a su alcance, para acabar con las disidencias y conformar una prensa unificada y una maquinaria de propaganda eficaz que llegara a todos los rincones. En esta diseminación de los mensajes propagandísticos cobró una especial relevancia la radio, mayor quizás que la prensa. Así, mientras en Italia apenas se llegaba al 1.000.000 de aparatos receptores de radio en 1939, la Alemania nazi contaba con casi 14 millones de aparatos. Los altavoces situados en los locales públicos lograban una penetración más eficaz que los medios impresos. No se reparó en medios para conseguir los efectos deseados, pues estaba en juego todo un intento de dominación mundial. Italia no entró en la Segunda Guerra Mundial hasta junio de 1940. El Ministerio de Cultura Popular, Minculpop, trabajó a fondo para que los periódicos y radios siguieran las consignas oficiales. La destitución de Mussolini el 25 de julio de 1943 y la favorable reacción popular vinieron a demostrar que la propaganda fascista había creado un ambiente artificial con escasas bases sólidas. Mucha importancia tuvo el cine documental dado que Guggenberg era propietario de la Universidad de Cine Alemana, cuyos noticiarios cinematográficos concedieron amplios espacios de la figura de Hitler y su partido. La llegada al poder de Hitler el 30 de enero de 1933 significó inmediatos y drásticos cambios de la legislación sobre prensa y medios de comunicación. Ya desde el mismo 1933, ese departamento repartía diariamente consignas para la elaboración de artículos de prensa. A partir del 1 de enero de 1934 entró en vigor la nueva ley de prensa, aprobada 3 meses antes. Más totalitaria que la ley fascista de 1925, establecía taxativamente que todos los periodistas harían su trabajo de acuerdo con la filosofía de vida del nacionalsocialismo. La exaltación y el culto a la figura del Führer fueron piedras esenciales de la propaganda nazi dirigida por Goebbels, quien comparaba la labor de la prensa como un concierto o sinfonía donde nadie tenía derecho a tocar el instrumento que quisiera, sino el señalado de acuerdo a un plan marcado por el director de orquesta, que no era otro que el propio ministro de propaganda. Pero tan importante como la centralización de la propaganda fue su extensión y aplicación capilar a través de los responsables regionales y municipales del Reich. Militares y funcionarios cuya tarea abarcaba desde colocar carteles y lanzar panfletos hasta la organización de actos políticos. La propaganda nos ha conducido hacia el poder. La propaganda nos ha permitido después conservar el poder. La propaganda nos dará la posibilidad de conquistar el mundo. Adolf Hitler, Nuremberg, 1936.